Bien. Señor alcalde, concejales, cofrades, vecinos y amigos, si me permitís, antes de empezar, bájalo un poco esto, antes de empezar, dar la enhorabuena a Modesto y a uno y cada uno de los miembros de la banda, porque no sabéis el milagro que es oír esta música tan hermosa, lo bien que sonáis y lo bonito que es. O sea, que muchas gracias de corazón antes de empezar a decir nada. Cuando Francis, nuestro alcalde, me propuso ser pregonero de la Semana Santa, yo le dije que sí, un poco a lo loco, sin pensar consecuencias. Luego, reflexionando, pensé, vamos a ver, yo que no soy un hombre muy religioso, ¿con qué derecho voy a hablar a mis vecinos, a mis amigos, de un acto que es fundamentalmente sacro? A pesar de todo, pues decidí que sí, que tenía que explicar mi relación con la Semana Santa en general y con la Semana Santa fereña en particular. Pidiendo disculpas por adelantado por si alguna de mis palabras os resulta inoportuna o también por el poco provecho que podáis sacar de estas, ¿vale? Mira, durante mis años como profesor de historia tuve que explicar a mis alumnos muchas veces cuál fue el origen de las procesiones, de Semana Santa. Las procesiones no nacen de la noche a la mañana, no nacen de un día para otro, sino que son el resultado de siglos, una evolución de siglos en los que se mezcla fe, en los que se mezcla teatro callejero y en los que se mezcla una pizca también un poquito de estrategia política de la Iglesia. En la Edad Media la mayoría de la población era analfabeta y entonces las enseñanzas de la Biblia, las divinas palabras, se grababan en piedra. Capiteles de columnas, arquivoltas, frontones de las portadas de las iglesias tenían recogidas enseñanzas de la Biblia. Pero también se utilizaba el teatro. Aparecen los llamados autos sacramentales, que son obras de teatro breves, de un solo acto, componente religioso y alegórico, en los que vamos a ver desfilar personajes como la muerte, la hermosura, la gracia, el pecado, porque eran teatros muy alegóricos. Estas se hacían dentro de los templos, dentro de las iglesias, pero con el tiempo el espacio se queda pequeño y salen a la calle, a las plazas, donde se van a seguir representando estos autos sacramentales. Por otro lado, la orden franciscana trae de Tierra Santa la tradición del Vía Crucis, del camino de la cruz. En el siglo XIV, el Papa Clemente VI nombra oficialmente a los franciscanos como guardianes de los santos lugares, guardianes de Tierra Santa. Como ellos vivían en Jerusalén, acompañaban a los peregrinos por el camino que siguió Cristo hasta el Calvario, ¿no? Acompañaban en esa peregrinación. ¿Qué pasa? Que viajar en la Edad Media, bueno, y no os cuento ahora también, lo caro y peligroso que es viajar a Jerusalén, y había gente que no podía hacer ese recorrido, no podía hacer ese viaje. Y los franciscanos piensan, si no pueden venir los fieles a la pasión, vamos a llevar la pasión a los fieles, vamos a hacer la Jerusalén en casa y empiezan a construir en sus monasterios y en sus iglesias, empiezan a construir lo que conocemos como las estaciones, ¿no? Las 14 estaciones que hoy están regladas del camino, la pasión de Cristo en los días claves previos a su muerte. Pero el momento más importante, el punto de inflexión de las procesiones se produce en el siglo XVI, la Contrarreforma. La Iglesia responde a la Reforma luterana, a los protestantes, que entre otras cosas protestaban por el culto a las imágenes, ellos rechazan el culto a las imágenes, y la Iglesia responde sacando la fe a la calle. Una de las medidas que se producen después del Concilio de Trento es sacar la fe a la calle. Es el gran momento de los pasos procesionales, cuando empiezan a hacerse pasos procesionales pues prácticamente en todos los municipios, en todas las grandes ciudades y en los pequeños pueblos de España. Es el gran momento de la imaginería, de los imagineros, de los escultores que preparan en plataformas obras en madera, policromadas, hiperrealistas, donde vemos las lágrimas, donde vemos las gotas de sangre, las cicatrices de la corona de espinas, donde vemos la lanza en el costado de Cristo, se ve, porque de lo que se trata es de epatar al creyente con un espectáculo total, que es lo que son las procesiones. Un espectáculo en el que se implican todos los sentidos, se implica el olfato,
con las velas, los claveles, los sahumerios, las flores. Se implica el oído, con la música, con las saetas, y sobre todo se implica la vista, porque los fieles podían ver con sus ojos la pasión y la muerte de Cristo, verla y sufrirla y padecerla, es decir, creándose un sentimiento pues que independientemente de la posición social o socioeconómica o del grado de formación, te afectaba, te tocaba, como dicen los chicos ahora, te tocaba la patata, llegaba muy fácilmente al corazón. Además, como profesor de Historia del Arte, he tenido el privilegio de conocer en profundidad la obra escultórica de Francisco Salzillo. Yo he trabajado en Murcia y Salzillo, que desde mi punto de vista pues es el escultor barroco más grande de España y de su tiempo. Yo llevaba a mis alumnos al Museo Salzillo y a la Iglesia de Jesús, a la Cofradía de Jesús, que está anexa al museo, y allí he podido explicarles para que ellos vieran el talento de un escultor que se podía ver tanto en su técnica, en los estofados, en la técnica de los bordados, del vestido, en la policromía de las figuras, para que lo entendieran. Es un viaje que, en cualquier caso, el del Museo Salzillo os recomiendo a todos, a poco que os guste la imaginería. Francisco Salzillo era hijo de Nicolás Salzillo. Nicolás Salzillo es un escultor italiano, mediocre, un escultor sin talento, que viene a España de la mano de Carlos III. Carlos III está de rey en Nápoles, le ofrecen el trono de España, y claro, es un reino mucho más importante, y se viene aquí. Y trae con él pues muchas costumbres de la corte napolitana, cosas que hoy creemos que son puramente españolas, como los belenes o como el turrón de Navidad, en realidad son napolitanos. Tienen un origen napolitano y vienen desde Italia. Pero también trae cortesanos y también trae artistas aquí a la corte, a España, y entre ellos viene Nicolás Salzillo, como digo, un escultor con poco talento. Nicolás Salzillo, el padre, hace dos cosas buenas. La primera, se enamora y se casa con una murciana. Esto es una circunstancia que a mí me sorprende poco, como podéis imaginar, porque ese camino lo hemos recorrido más de uno. Él se casa, se afinca en Murcia, monta un taller de imaginería y hace una segunda cosa buena: se muere. Entenderme, esto es una tragedia para él y para su familia, dejó viuda y 7 hijos, ¿no? Pero desde el punto de vista de la historia del arte es una circunstancia muy afortunada que Salzillo muriera pronto, porque se hace cargo del taller su hijo mayor. Él tenía 7 hijos, el hijo mayor, Francisco Salzillo, que estaba en el seminario a punto de ser ordenado sacerdote. Entonces abandona los hábitos y se pone a trabajar en el taller en el que terminarán trabajando pues todos sus hermanos. Os decía que viendo la cofradía de nuestro Padre Jesús, pues yo le pude explicar a mis alumnos los pasos procesionales clásicos de Salzillo, la Última Cena, que es impresionante, porque son las 13 figuras sentadas a una mesa, y además cuando procesionan en Murcia les ponen fruta natural en la cena, le ponen uva, le ponen sandía, le ponen frutas, las que haya de temporada, para dar todavía ese aspecto más de verosimilitud. Ya sabéis que uno de los retos que tienen los imagineros es crear verosimilitud en los pasos. Y eso se consigue pues, de varias formas, ¿no? Por ejemplo, utilizando cabello natural en algunas esculturas. Por cierto, a alguno de nosotros no nos vendría mal un poquito de cabello natural para ir adornándonos nuestras cabezas. Perdonadme que haga un poco de broma, pero es que no quiero que estéis tan serios escuchándome. O, por ejemplo, también, para dar esa verosimilitud, aparecen las figuras de vestir también, por dos motivos. Las figuras de vestir, primero, son más baratas, porque solamente se talla lo que se ve, la cara o las manos o los pies, el resto es un armazón de madera, pero también, no solamente por eso, sino también porque las figuras de vestir, al vestirlos con telas y moverlos en procesión, la tela se mueve, ondea con el viento, y eso da todavía una sensación de veracidad que el creyente, que el público pues agradece mucho. Les explicaba la Última Cena, el Prendimiento, que es una obra muy curiosa, porque en el Prendimiento aparece Judas besando a Jesús y están tallados en un único tronco. En una talla las dos figuras, la de Judas con el beso y la de Jesús que delatándolo. O los azotes, o la Verónica, o la Caída, o San Juan, o la misma Dolorosa. Por cierto, se cuenta una anécdota. Dicen que Salzillo, para hacer la Dolorosa,
le dio un susto a su mujer, así al final se casó, tuvo 3 hijos, y le dijo a su mujer un día: ¿sabes que se ha muerto uno de tus hijos? Y entonces dicen que la cara de terror que puso y de miedo y de susto que puso, la copió él para hacerla dolorosa. Esta anécdota será seguramente falsa, porque yo no entiendo que el escultor sea capaz de esa crueldad, pero bueno, es lo que se cuenta en Murcia, que hay muchas leyendas sobre eso. Entre todas sus obras magníficas, hay una que es verdaderamente deslumbrante, que es La oración en el huerto. A mí es la que más me gusta. En ella aparece una figura, que es la figura del ángel, que acompaña a la imagen de Jesús, que es una imagen de vestir, que Jesús mira con agonía, con angustia, al cáliz. Recordad, aparta de mí este cáliz, recordáis la escritura, que está sobre una palmera del huerto de Getsemaní. Y hay 3 apóstoles durmiendo, está San Pedro, Santiago y San Juan, que están dormidos, pero el ángel consuela a Cristo señalándole el cáliz. Salzillo aquí ha roto lo que se venía haciendo con ángeles, en el tema de ángeles. Aquí a los ángeles se representaban, sobre todo al arcángel San Gabriel, casi como un soldado, portando a veces espada o casi con armadura, ¿vale? O se representaban también, por herencia de los italianos, los llamados putis, que son angelitos, niños ángeles, niños alados. Pero Salzillo rompe con todo esto y hace una figura de una belleza inabarcable. Le quita armaduras y lo deja con el torso desnudo, con la belleza total del andrógino. Es una belleza que escapa a cualquier análisis. No es un ser asexuado, es andrógino, no es hombre, pero tampoco es mujer. Es una belleza que nos mete de lleno en lo sobrenatural, que nos aparta de lo humano. Francisco Salzillo creó unos estándares estéticos que van a marcar estilo en todo el sureste español. Su muerte en el año 1783 no significó el cierre de su taller, no significó el cierre de su obrador, que siguió trabajando a destajo para cubrir la enorme demanda que habían dejado las obras de Salzillo en todos sitios. De hecho, muchas de los pasos procesionales que hoy procesionan por los pueblos de Murcia, recordar que Férez fue murciano en un momento, de Murcia y de Alicante, provienen no de la mano directa de Salzillo, que ya había fallecido, sino de sus discípulos y de los discípulos de sus discípulos, porque el taller se mantiene prácticamente hasta bien pasada la mitad del siglo XIX. Y viendo nuestras obras, La Dolorosa, San Juan, entran de lleno en los ecos salcillescos, bien sea de algunos de sus seguidores, bien sea de algunos de sus imitadores, pero nuestras figuras reproducen muy bien esa estética de Semana Santa. Y con mi admiración hacia Salzillo casi termina mi pasión por la Semana Santa. Y os explico. No me han interesado nunca los nazarenos barrigudos murcianos repartiendo caramelos, o la sobriedad de la Semana Santa castellana, tampoco me emociona, y tampoco el folclore de la Semana Santa andaluza, con sus jipíos y sus cofradías llenas de oropeles, ¿no? En cambio, la Semana Santa fereña, la pequeña Semana Santa fereña, me encanta, me gusta. Me gustaban las procesiones de antes, cuando las mujeres cantaban esa oscura melodía del Salve Regina e iban cantando por el pueblo. Me gusta ahora, por supuesto, con la profundidad melódica que le da la banda de música. Es fascinante ver a jóvenes del pueblo, de la comarca, tocando a los grandes maestros clásicos por las calles de Férez, por las calles de Socobo. Me encanta, enhorabuena otra vez. No me cansaré de decirlo, esto es el gran trabajo que estáis haciendo. Y yo fui monaguillo, como casi todos los chicos de mi generación, los críos de mi generación. Y recuerdo una anécdota que nos contaba José Luis Jaén, nuestro añorado Pepico el enano. Nos contaba una anécdota para meternos miedo a los críos, que nos decía que el Padre Jesús, para sujetar la cruz, tenía un brazo articulado y el resorte se escapaba, sobre todo cuando pasaba por al lado algún pecador, y se llevaba de premio un sonoro guantazo. Claro, eso a los críos, a mí, desde luego, me hacía mirar esa figura del Padre Jesús con fascinación y con terror, y aún hoy la miro con cierto respeto, no vayáis a pensar. Me gusta oler el tomillo de la gente que siembra y aromatiza la procesión por la puerta de su casa. Me gustan los ramos de olivo de nuestra huerta,
más que las palmeras trenzadas de floripondios que utilizan en Levante. Me sobrecoge el silencio de la procesión del entierro cuando pasa por las oscuras calles del pueblo. Y me emociona casi hasta el borde de las lágrimas la procesión del domingo, la procesión del encuentro, cuando la madre y el hijo resucitados se encuentran en la corredera, cuando las palomas salían volando bajo el manto de la Virgen, mi corazón volaba también con ellas. Dice el antropólogo albaceteño Miguel Lucas que la Semana Santa, al igual que otras fiestas populares como la Navidad o el Corpus Christi o las fiestas patronales, contemplan una serie de ritos, de rituales que dan sentido a los pueblos que las organizan y que suelen estar fuera del ámbito estricto del ámbito religioso oficial. Pero es que aquí en Férez, en Semana Santa, no tenemos tamborradas como en Hellín, no tenemos caballos galopando como en Lorca, no tenemos el entierro de San Genarín, como tienen en León. Son esas tradiciones que son laicas y que están incluidas en estas fiestas. No las tenemos. Entonces, estos días yo me he preguntado, ¿qué tiene la Semana Santa fereña? ¿Qué tiene que me gusta tanto y a veces hasta me conmueve? ¿Qué es lo que tiene? Y preparando estas palabras, creo haber encontrado la respuesta, o al menos una respuesta. La Semana Santa de Férez me conecta con mi infancia, me conecta con el niño que fui. Por eso he traído siempre a mis hijos al pueblo y por eso traigo ahora a mi nieto, para que se pueda sentir fereño como su abuelo y para que el día de mañana, cuando sea un hombre al que la vida le haya planteado todas las trampas que le tenga preparadas, sea capaz de conectar con la inocencia, con la capacidad de asombro y con la bondad de un niño, del niño que un día fue. Hoy muchas gracias por atenderme con tanta atención, muchas gracias por escucharme. ¿Sí?